un millonario enfurecido, una empleada destrozada, una niña salvada. Cuando Héctor Valdivia entró a esa habitación, lo que vio lo hizo explotar de furia, pero lo que no vio cambiaría su vida para siempre, porque a veces los héroes llegan vestidos con el uniforme más humilde. En Marbella, donde el sol brilla sobre mansiones de mármol y yates que cuestan fortunas, vivía un hombre que lo tenía todo y no tenía nada. Héctor Valdivia era uno de esos nombres que aparecen en revistas de negocios, dueño de una cadena hotelera que se extendía por toda Europa. Pero detrás de ese éxito brutal había un corazón blindado por el dolor. La muerte repentina de su esposa lo había convertido en un hombre frío, controlador, incapaz de confiar. Y cuando contrató a Mariana Ríos como nueva empleada doméstica, ninguno de los dos imaginó que sus vidas estaban a punto de colisionar de la forma más inesperada. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Queremos saber dónde están nuestros seguidores. La mansión Valdivia se alzaba imponente sobre la colina más exclusiva de Marbella, con vistas al Mediterráneo que parecían sacadas de una postal. Pero dentro de esos muros de lujo reinaba un silencio pesado, casi opresivo. Héctor Valdivia había construido ese imperio con sus propias manos, levantándose de la nada hasta convertirse en uno de los empresarios más respetados y temidos de España. Pero ese éxito había tenido un precio brutal. 3 años atrás, su esposa Carolina había muerto en un accidente de tráfico, repentino, absurdo, sin advertencia. Un segundo estaba viva, planeando las vacaciones de verano con su hija Lucía, y al siguiente, todo se derrumbó. Héctor nunca volvió a ser el mismo. Se volvió obsesivo con cada detalle de la vida de su hija, hipervigilante hasta el punto de la asfixia. Revisaba cada comida, cada actividad, cada persona que se acercaba a la niña. Porque si había aprendido algo de la muerte de Carolina, era que la vida podía arrebatarte lo que más amas en un parpadeo. Lucía tenía ahora 7 años. Era una niña dulce, de ojos grandes y pelo castaño que le caía en rizos suaves sobre los hombros. Pero también era una niña triste. Extrañaba a su madre con una intensidad que no sabía expresar, y la sobreprotección de su padre la hacía sentir más sola que acompañada. Los empleados de la mansión cambiaban constantemente. Héctor despedía a cualquiera que, según él, no cumplía con sus estándares imposibles. Cocineras que dejaban la sal al alcance de la niña. Niñeras que permitían que Lucía jugara demasiado cerca de las escaleras, choferes que conducían demasiado rápido a 50 kilómetros por hora. Y entonces llegó Mariana Ríos. Tenía 32 años, pero su rostro llevaba las marcas de alguien que había vivido mucho más. Venía de un pequeño pueblo de Andalucía, donde la vida era dura y las oportunidades escasas. Necesitaba ese trabajo desesperadamente. Había enviado su currículum a la agencia de empleo con pocas esperanzas, pero para su sorpresa la llamaron. La mansión Valdivia buscaba personal doméstico con urgencia. Otra empleada había renunciado sin previo aviso, harta de las exigencias del señor de la casa. El día que Mariana cruzó las puertas de la mansión por primera vez, sintió que entraba a otro mundo. Todo era enorme, reluciente, perfecto. Los pisos de mármol brillaban como espejos. Las cortinas eran de seda importada. Cada detalle gritaba dinero y poder, pero también gritaba vacío. La señora Beatriz, el ama de llaves veterana, la recibió con una mezcla de alivio y advertencia. Escúchame bien, Mariana. El señor Valdivia no es un hombre fácil. Es exigente, meticuloso y no tolera errores. Si sigues las reglas al pie de la letra, estarás bien. Pero si te desvías, aunque sea 1 milímetro, te irás como todas las demás. Mariana asintió, nerviosa pero decidida. Necesitaba ese empleo. Tenía deudas que pagar, una madre enferma en el pueblo que dependía de ella.
y sueños que había enterrado hace mucho tiempo, pero que aún latían débilmente en algún rincón de su corazón. Entiendo, señora Beatriz, haré mi mejor esfuerzo. Hay otra cosa, continuó Beatriz, bajando la voz. La niña, Lucía, es un amor de criatura, pero el Señor no permite que nadie se acerque demasiado a ella. No la toques sin razón. No le des comida sin autorización. Y sobre todo, no intentes reemplazar a su madre. Muchas lo han intentado con buenas intenciones y todas han sido despedidas. Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué clase de lugar era este donde mostrar cariño a una niña era motivo de despido? Los primeros días fueron una tortura de ansiedad. Mariana se movía por la mansión como un fantasma, limpiando, ordenando, tratando de ser invisible. Veía a Lucía desde la distancia, una niña que jugaba sola en el jardín, que comía en silencio en el comedor, que caminaba por los pasillos con una tristeza que no correspondía a su edad. Héctor Valdivia era exactamente como Beatriz lo había descrito. Alto, de presencia imponente, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos que parecían analizar cada movimiento. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz era firme y autoritaria. Mariana lo veía pasar junto a ella sin siquiera reconocer su existencia, como si fuera parte del mobiliario. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, Mariana escuchó un llanto suave. Venía del jardín, dejó el plumero y se asomó por la ventana. Allí estaba Lucía, sentada bajo un árbol, abrazando una muñeca vieja y llorando en silencio. El instinto de Mariana fue inmediato. Sin pensarlo, salió al jardín y se acercó con cuidado. «Hola, pequeña, ¿estás bien?» Lucía levantó la mirada, sorprendida de que alguien le hablara. Tenía los ojos rojos e hinchados. «Extraño a mi mami», susurró con voz quebrada. Mariana sintió que el corazón se le partía. Se arrodilló junto a la niña, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. «Lo sé, cariño. Sé que es muy difícil. Papá nunca habla de ella. Es como si no hubiera existido». Mariana no sabía qué decir. No quería meterse en problemas, pero tampoco podía ignorar el dolor de esa niña. «Tu papá te quiere mucho. A veces, los adultos no sabemos cómo expresar nuestro dolor y nos cerramos, pero eso no significa que no te ame». Lucía la miró con esos ojos grandes llenos de lágrimas. «¿Cómo te llamas?» «Mariana. ¿Puedes quedarte un ratito conmigo, Mariana?» Mariana sabía que estaba rompiendo las reglas, pero no pudo decir que no. Se sentó junto a Lucía bajo la sombra del árbol y pasaron la tarde hablando de cosas simples, de flores, de pájaros, de historias que Mariana recordaba de su infancia. Fue el comienzo de una conexión que cambiaría todo. Porque lo que Mariana no sabía era que ella cargaba su propio trauma, uno que la había perseguido durante años y que pronto saldría a la luz de la manera más inesperada. Y lo que Héctor no sabía era que la mujer a la que trataba como una simple empleada era la única persona capaz de salvar lo que más amaba en este mundo. Los días se convirtieron en semanas y Mariana comenzó a encontrar su ritmo en la mansión Valdivia. Aprendió los horarios de Héctor, las rutinas de Lucía, las manías de la señora Beatriz, pero lo más importante, aprendió a moverse en las sombras, haciendo su trabajo de forma impecable sin llamar la atención. Sin embargo, había algo que no podía evitar. Cada vez que veía a Lucía, su corazón se encogía. La niña estaba tan sola, tan necesitada de afecto, tan hambrienta de atención genuina. Y Mariana, a pesar de todas las advertencias, no podía ignorarla. Comenzó con pequeños gestos. Un saludo al pasar, una sonrisa cuando nadie miraba, una palabra amable cuando Lucía dejaba caer algo. La niña respondía con una gratitud que partía el alma, como si esos pequeños actos fueran tesoros invaluables. Una noche, mientras Mariana terminaba de limpiar la cocina, Lucía bajó en pijama, incapaz de dormir. «Mariana, ¿estás ocupada?» Mariana se giró, sorprendida. «Deberías estar en la cama, pequeña». «No puedo dormir. Tuve una pesadilla».
Mariana miró hacia las escaleras, asegurándose de que Héctor no estuviera cerca. ¿Quieres un vaso de leche tibia? A veces ayuda. Lucía asintió con entusiasmo. Mariana calentó la leche y se sentaron juntas en la mesa de la cocina. La niña bebía lentamente, observando a Mariana con curiosidad. ¿Tú también tienes pesadillas?, preguntó Lucía. Mariana dudó. A veces. ¿De qué? Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las pesadillas que la perseguían no eran solo sueños, eran recuerdos. Recuerdos de un día que había destrozado su vida años atrás. De cosas que pasaron hace mucho tiempo, respondió con voz suave. Lucía la miró con esos ojos sabios que a veces tienen los niños. Mi mamá decía que las pesadillas son solo nuestros miedos tratando de salir, y que si les hablamos, se vuelven menos fuertes. Mariana sonrió con tristeza. Tu mamá era muy sabia. ¿La conociste? No, cariño, pero sé que era especial porque tú eres especial. Lucía sonrió por primera vez en días. Era una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Lo que Mariana no sabía era que desde el segundo piso, Héctor las observaba. Había bajado al escuchar ruidos y encontró a su hija en la cocina con la nueva empleada. Su primera reacción fue de furia. ¿Cómo se atrevía esa mujer a estar con Lucía sin permiso? Pero algo lo detuvo. Vio la sonrisa de su hija, esa sonrisa que no había visto en meses. Y por un momento, solo por un momento, no supo si debía intervenir o dejarla ser. Finalmente se retiró en silencio, pero la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. Al día siguiente, Mariana cometió su primer error. Estaba limpiando el estudio de Héctor cuando accidentalmente derramó agua sobre unos documentos importantes que estaban en el escritorio. Entró en pánico, tratando de secar los papeles con desesperación, pero el daño ya estaba hecho. La tinta se corrió. Algunos documentos quedaron arrugados. Héctor entró justo en ese momento. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mariana se giró, pálida. Señor Valdivia, yo... Lo siento mucho. Fue un accidente. Héctor caminó hacia el escritorio y vio el desastre. Su rostro se endureció hasta convertirse en piedra. ¿Tiene idea de lo que acaba de arruinar? Esos documentos eran contratos originales que necesitaba firmar hoy. ¿Cómo pudo ser tan descuidada? Señor, de verdad lo siento. Déjeme intentar arreglarlo. No puede arreglar nada, cortó Héctor con frialdad. Este es exactamente el tipo de negligencia que no tolero en mi casa. Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se las tragó. Por favor, señor Valdivia, necesito este trabajo. Prometo que no volverá a pasar. Héctor la miró con esos ojos duros que no mostraban piedad. Una empleada más que no cumple con los estándares básicos. Debería despedirla ahora mismo. Por favor. Tiene una última oportunidad, pero si vuelve a cometer un error, se va. ¿Entendido? Mariana asintió, humillada. Entendido, señor. Héctor salió del estudio dejándola allí, temblando. Mariana se sentó en el suelo, tratando de controlar su respiración. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Un error más y perdería todo. Pero lo que más le dolía no era la amenaza del despido. Era la forma en que Héctor la había tratado, como si fuera menos que nada, como si su humanidad no importara. Esa noche, Lucía volvió a buscar a Mariana. La encontró en su pequeña habitación del tercer piso, sentada en la cama con los ojos rojos. «Mariana, ¿estás llorando?» Mariana se limpió rápidamente las lágrimas. «No, pequeña, solo estoy cansada». Lucía entró y se sentó junto a ella. «Escuché a papá gritarte hoy. Él grita mucho. Tu papá solo quiere que todo sea perfecto. Pero tú no hiciste nada malo a propósito. Fue un accidente». Mariana abrazó a la niña. A veces, los adultos no saben cómo manejar sus propios miedos y los convierten en enojo. Lucía se acurrucó contra ella. «No quiero que te vayas. Eres la única que me hace sentir menos sola». Mariana sintió que el corazón se le rompía. «No me voy a ir, cariño. Te lo prometo». Era una promesa que no sabía si podría cumplir. Pero en ese momento
Viendo los ojos suplicantes de esa niña, supo que haría lo imposible por quedarse, porque Lucía no era solo la hija de su empleador, era una niña que necesitaba amor, comprensión y alguien que la viera realmente. Y Mariana, con todas sus propias cicatrices y traumas, entendía ese tipo de dolor mejor que nadie, porque ella también había sido esa niña una vez, y había aprendido de la forma más dolorosa que a veces un segundo de distracción puede cambiar una vida para siempre. Pero esa historia, ese trauma que la perseguía, aún no había salido a la luz. Y cuando lo hiciera, todo en esa mansión cambiaría de formas que nadie podía imaginar. Las semanas siguientes fueron un equilibrio delicado entre sobrevivir y existir. Mariana caminaba por la mansión con el peso constante del miedo a cometer otro error. Cada tarea se volvió una prueba de perfección. Limpiaba con una meticulosidad obsesiva, revisaba 3 veces cada cosa que hacía, se movía con la cautela de alguien que sabe que está al borde del precipicio. Héctor, por su parte, parecía haberla puesto bajo vigilancia silenciosa. Mariana podía sentir su mirada siguiéndola cuando pasaba por los pasillos. No decía nada, pero su presencia era una amenaza constante. Era como vivir bajo un microscopio, esperando el siguiente momento en que algo saliera mal. Y entonces llegó el día que lo cambiaría todo. Era un martes por la tarde. El sol entraba por los ventanales del comedor, creando patrones de luz sobre la mesa elegantemente puesta. Lucía estaba almorzando sola, como de costumbre. Héctor tenía una videoconferencia importante en su oficina y había ordenado que no lo interrumpieran bajo ninguna circunstancia. Mariana estaba en la cocina, ayudando a preparar la cena de la noche, cuando escuchó un sonido extraño. No era un grito, era algo peor, un silencio interrumpido por intentos desesperados de toser. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dejó caer el cuchillo que tenía en la mano y corrió hacia el comedor. Lo que vio la hizo retroceder 15 años en el tiempo, a aquel día horrible que nunca había podido olvidar. Lucía estaba de pie junto a la mesa, con las manos en el cuello, el rostro cambiando de color. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror absoluto. No podía respirar, no podía gritar. Solo podía mirar a Mariana con una súplica silenciosa. «Ayúdame». El mundo se detuvo por un segundo. Mariana sintió el mismo pánico que había sentido años atrás cuando sostuvo a su sobrino Mateo en brazos mientras se ahogaba, cuando golpeó su espalda sin saber qué hacer, cuando vio la vida escaparse de esos ojos de niño mientras ella gritaba por ayuda que llegó demasiado tarde. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Mariana sabía qué hacer. Corrió hacia Lucía y la tomó por detrás, colocándola de pie. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara. Había estudiado esto. Había practicado esto 1000 veces en maniquíes durante esos meses que intentó cursar enfermería. La maniobra de Heimlich, 5 pasos. Tenía que hacerlo bien. Cerró su puño justo debajo del esternón de la niña, lo cubrió con la otra mano y presionó hacia adentro y hacia arriba con fuerza. 1 vez, nada, 2 veces. La niña seguía sin poder respirar. 3 veces. Y entonces sucedió. Un trozo de carne salió disparado de la boca de Lucía cayendo al suelo. La niña inhaló con un sonido áspero y desesperado, como alguien que emerge de las profundidades del océano. Tosió violentamente, llorando, temblando, pero respirando. Mariana la abrazó con fuerza sin poder contener sus propias lágrimas. Estás bien, cariño. Ya pasó, ya pasó. Lucía se aferró a ella como si fuera lo único real en el mundo. No podía respirar. Lo sé, pequeña, pero ya estás bien. Respira conmigo, despacio. Y fue exactamente en ese momento cuando Héctor Valdivia entró al comedor. Lo que vio lo hizo estallar de furia instantánea. Su hija llorando, siendo abrazada por la empleada. Mariana sosteniendo a Lucía con desesperación. El terror en el rostro de ambas, y lo único que su mente procesó fue: esta mujer hizo algo a mi hija. ¿Qué demonios está pasando aquí?
rugió con una voz que hizo temblar las paredes. Mariana se giró con Lucía todavía en sus brazos. «Señor Valdivia, ella... ¡Suelte a mi hija ahora mismo!». Mariana, aterrada, soltó a Lucía. Héctor corrió hacia ellas y apartó a su hija, colocándola detrás de él como si la protegiera de un depredador. «¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo?». «Señor, yo no... Ella se estaba ahogando. Se atragantó con... ¿Ahogando? ¿Y usted cree que voy a creer esa excusa?». Héctor revisaba a Lucía frenéticamente, buscando heridas, marcas, por cualquier señal de daño. ¿Por qué la estaba agarrando así? Lucía intentó hablar entre sollozos. «Papá, ella me...». «Silencio, Lucía, no hables ahora». Héctor volvió su mirada furiosa hacia Mariana. «Usted está despedida, y voy a asegurarme de que nunca trabaje cerca de niños otra vez. ¿Cómo se atreve a tocar a mi hija? Señor Valdivia, por favor, escúcheme». Las lágrimas corrían por el rostro de Mariana. Su hija se estaba ahogando. Tenía algo atorado en la garganta. No podía respirar. «Yo solo hice la maniobra de Heimlich para...». «¿Maniobra? ¿De qué está hablando?». Héctor estaba cegado por el pánico y la rabia. «Usted es una empleada doméstica, no es médico. No tiene derecho a tocar a mi hija de ninguna manera. Pero iba a morir. Tenía segundos antes de que...». «Suficiente». Héctor señaló hacia la puerta. «Recoja sus cosas y salga de mi casa, ahora, y considérese afortunada si no presento cargos contra usted». Mariana se quedó paralizada, destruida. Miró a Lucía, que lloraba desesperadamente, tratando de acercarse a ella, pero Héctor la mantenía firmemente atrás. «Papá, no, ella me salvó. Yo no podía respirar. Te dije que no hablaras». Héctor estaba fuera de control, operando desde un lugar de terror puro que había vivido desde la muerte de su esposa. El miedo de perder a su hija lo había convertido en un monstruo irracional. La señora Beatriz y el resto del personal habían llegado al comedor, atraídos por los gritos. Observaban la escena con horror. Mariana, con las manos temblando, dio un paso atrás. «Señor Valdivia, yo solo quería... fuera, ahora». No había nada más que decir. Mariana salió del comedor con las lágrimas nublándole la visión. Subió las escaleras hacia su pequeña habitación del tercer piso y comenzó a empacar sus pocas pertenencias. Podía escuchar a Lucía llorando en el piso de abajo, gritando por ella, pero la voz de Héctor, ordenándole que se callara, era más fuerte. Mariana se sentó en la cama, abrazando su maleta, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Había salvado la vida de esa niña. Había usado todo lo que aprendió de su propio trauma para evitar que se repitiera la tragedia. Y ahora era tratada como una criminal. Cerró los ojos y volvió a ver el rostro de Mateo, su sobrino de 6 años. Aquel día de verano cuando ella tenía 17. Estaba cuidándolo mientras su hermana trabajaba. Él estaba comiendo uvas en el jardín. Ella estaba leyendo un libro, distraída por un momento. Solo un momento. Y cuando escuchó el sonido de asfixia, corrió hacia él, pero no sabía qué hacer. Golpeó su espalda, gritó por ayuda, llamó a emergencias. Pero para cuando llegó la ambulancia, Mateo ya no respiraba. Ese día destrozó a su familia. Su hermana nunca volvió a hablarle. La culpó, la odió, la expulsó de su vida. Mariana llevaba esa culpa como una losa sobre su espalda durante 15 años. Por eso había intentado estudiar enfermería. Por eso había aprendido primeros auxilios. Por eso había jurado nunca más estar indefensa ante una tragedia así. Y hoy, cuando finalmente tuvo la oportunidad de redimirse, de salvar a una niña, fue condenada por ello. Escuchó pasos subiendo las escaleras. Era la señora Beatriz. Entró a la habitación con expresión seria pero no hostil. «Mariana, el señor dice que debes irte de inmediato». «Lo sé». Mariana cerró su maleta. «Señora Beatriz, yo no le hice nada malo a esa niña. Ella se estaba ahogando. Yo la ayudé, eso es todo». Beatriz suspiró. «Yo te creo. Vi el trozo de carne en el suelo.
Vi cómo respiraba la niña después, pero el señor Valdivia, él no está pensando con claridad, está cegado por el miedo. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Cómo limpio mi nombre? No lo sé, hija, pero te sugiero que te vayas antes de que empeore. Mariana tomó su maleta y bajó las escaleras por última vez. En el vestíbulo, alcanzó a ver a Lucía siendo llevada hacia su habitación por su padre. La niña volteó. Sus ojos encontraron los de Mariana y gritó con toda la fuerza que le quedaba: «Mariana, no te vayas, dile que me salvaste». Pero Héctor la arrastró escaleras arriba sin mirar atrás. Mariana salió de la mansión Valdivia con el corazón destrozado. Caminó bajo el sol de Marbella sin saber a dónde ir, sin saber cómo recuperarse de esto. Había perdido su trabajo, había perdido su única fuente de ingresos, y peor aún, había perdido la oportunidad de estar cerca de una niña que necesitaba desesperadamente su presencia. Pero lo que no sabía era que dentro de esa mansión, las piezas de la verdad estaban comenzando a juntarse, y que Héctor Valdivia estaba a punto de enfrentar la realidad más devastadora de todas, que había destruido a la única persona que había salvado lo que más amaba. Pasaron 2 días desde que Mariana fue expulsada de la mansión. 2 días en los que Héctor Valdivia intentó volver a su rutina, convenciéndose a sí mismo de que había hecho lo correcto. Pero la casa se sentía diferente, más vacía, más silenciosa, y Lucía no había vuelto a ser la misma. La niña había entrado en un mutismo casi total. Comía sin ganas, no jugaba, apenas respondía cuando le hablaban. Héctor intentó acercarse a ella varias veces, pero Lucía lo miraba con ojos acusadores y se alejaba. Por primera vez desde la muerte de Carolina, su hija lo estaba rechazando activamente. Era doña Estela, la abuela materna de Lucía, quien finalmente rompió el silencio. Vivía en Madrid, pero había venido a Marbella en cuanto se enteró de lo sucedido. Era una mujer de 68 años, elegante pero de carácter fuerte, que nunca había tenido miedo de enfrentar a su yerno. Llegó a la mansión un jueves por la tarde, sin avisar. Héctor la recibió en el salón principal con la tensión habitual que siempre existía entre ellos. Doña Estela no esperaba su visita. «Evidentemente», respondió ella con frialdad, «porque si hubieras esperado mi visita, no habrías cometido la estupidez que cometiste». Héctor frunció el ceño. «No sé de qué está hablando. Hablo de esa pobre mujer que despediste, Mariana Ríos. ¿La señora Beatriz le contó?» «No necesité que nadie me contara. Lucía me llamó llorando. ¿Sabes lo que me dijo? Abuela, papá echó a la señora que me salvó la vida». Doña Estela se acercó a Héctor con mirada penetrante. «¿Es cierto?» Héctor se puso a la defensiva. «Encontré a esa mujer con mi hija». Lucía estaba llorando, aterrada, porque se estaba ahogando, Héctor. Se estaba asfixiando con un trozo de carne, y esa mujer hizo exactamente lo que debía hacer, salvarle la vida. No había evidencia de eso. Yo solo vi... «¿Qué viste?», interrumpió doña Estela con dureza. «¿Viste lo que querías ver? ¿Viste tus propios miedos reflejados en una situación que no entendiste?» Héctor sintió que la rabia subía. «No voy a permitir que me acuse de... ¿De qué? ¿De ser un padre sobreprotector hasta el punto de la irracionalidad? ¿De dejar que tu trauma te convierta en un tirano?» Doña Estela se sentó, indicándole que hiciera lo mismo. «Héctor, yo perdí a mi hija. Sé lo que es ese dolor. Pero tú no estás protegiendo a Lucía. La estás asfixiando. Y ahora, cuando alguien realmente la salvó, la castigaste. Yo no sabía... porque no preguntaste, no investigaste, solo reaccionaste». Doña Estela sacó su teléfono y le mostró una foto. «¿Ves esto? Es el trozo de carne que la señora Beatriz encontró en el suelo del comedor. Lucía se atragantó con eso. Si Mariana Ríos no hubiera actuado cuando lo hizo, mi nieta estaría muerta». Héctor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tomó el teléfono y miró la foto. Era un pedazo considerable de carne, lo suficientemente grande como para bloquear completamente las vías respiratorias de una niña.
Dios mío, exacto, Dios mío. Doña Estela recuperó su teléfono. Esa mujer salvó a tu hija, y tú la trataste como a una criminal. Héctor se llevó las manos a la cara. Por primera vez en días, el muro de negación comenzó a resquebrajarse. Yo pensaste mal, y ahora tienes que arreglarlo. ¿Cómo? ¿Cómo arreglo algo así? Primero, descubre quién es realmente esa mujer. Segundo, encuéntrala. Tercero, pídele perdón de rodillas si es necesario. Y cuarto, tráela de vuelta porque Lucía no ha dejado de llorar por ella en 2 días. Doña Estela se levantó y caminó hacia las escaleras. Voy a ver a mi nieta. Tú tienes trabajo que hacer. Cuando doña Estela subió, Héctor se quedó solo en el salón, sintiendo el peso de su error aplastándolo. Había actuado por instinto, por miedo, por ese terror paralizante que vivía con él desde la muerte de Carolina, y en el proceso había cometido una injusticia brutal contra alguien que no lo merecía. Llamó a su asistente personal, Roberto. Necesito que investigues a alguien. Mariana Ríos. Quiero saber todo sobre ella, dónde estudió, dónde trabajó, su historia completa, y la necesito para mañana. Entendido, señor Valdivia. Héctor colgó y subió las escaleras hacia la habitación de Lucía. Tocó la puerta suavemente. Lucía, soy papá. ¿Puedo entrar? Silencio. Por favor, cariño, necesito hablar contigo. Finalmente, escuchó la voz pequeña de su hija. Entra. Héctor abrió la puerta y encontró a Lucía sentada en su cama, abrazando la muñeca vieja que siempre llevaba consigo. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Hola, princesa. Lucía no respondió. Solo lo miraba con una mezcla de tristeza y enojo. Héctor se sentó al borde de la cama, sin saber cómo empezar. Lucía, necesito que me cuentes exactamente qué pasó ese día con Mariana. Ya te lo dije. Ella me salvó. Lo sé, pero necesito que me lo cuentes todo, desde el principio. Lucía respiró profundo y con voz temblorosa comenzó a relatar. Estaba comiendo el pollo que la señora Beatriz preparó. Tenía hambre y comí muy rápido. Papá, tú siempre me dices que coma despacio, pero no te hice caso. Las lágrimas comenzaron a rodar y entonces sentí que algo se atascó en mi garganta. Traté de tragar, pero no podía. Traté de toser, pero no salía aire. Me asusté mucho. Héctor sintió que el corazón se le apretaba. Traté de gritar, pero no podía. No podía hacer ningún sonido. Y entonces, Lucía se limpió las lágrimas. Mariana entró corriendo. Me vio y supo inmediatamente qué pasaba. Me agarró por detrás y presionó mi estómago. Dolió un poco, pero entonces el pedazo de carne salió. Y pude respirar otra vez. ¿Y por qué estabas llorando cuando yo entré? Porque tenía miedo, papá. Pensé que me iba a morir. Y Mariana me estaba abrazando, diciéndome que todo estaba bien. Y entonces tú llegaste y le gritaste. Lucía lo miró con ojos acusadores. Ella me salvó la vida y tú la echaste. Héctor sintió que la culpa lo ahogaba. Yo no sabía, cariño. Pensaste que ella me hizo daño. Pero nunca me escuchaste, ni a mí ni a ella. Era la verdad más dolorosa que Héctor había escuchado en mucho tiempo, salida de la boca de su hija de 7 años. Tienes razón, no escuché y cometí un error terrible. ¿Vas a traerla de vuelta? Voy a intentarlo, te lo prometo. Más te vale, dijo Lucía con una determinación que Héctor nunca había visto en ella. Porque sin Mariana, esta casa vuelve a estar vacía. Y yo vuelvo a estar sola. Héctor abrazó a su hija, sintiendo la magnitud de lo que había hecho. No solo había expulsado a una mujer inocente, había alejado a la única persona que había logrado conectar con su hija de una manera genuina, la única persona que había traído luz a esa casa oscura. Al día siguiente, Roberto llegó con el informe completo sobre Mariana Ríos. Héctor lo leyó en su oficina y con cada página la culpa se multiplicaba. Mariana había estudiado enfermería durante 2 años en Sevilla, pero abandonó la carrera abruptamente. La razón estaba en los registros. Su sobrino menor había muerto por asfixia mientras ella lo cuidaba.
Aunque las autoridades determinaron que fue un accidente y que ella no tuvo culpa, la familia la culpó. Su hermana la desheredó emocionalmente. Mariana cargó con esa culpa durante 15 años. Después de eso, se dedicó a trabajos humildes: limpieza, cocina, cuidado de ancianos. Nunca volvió a estar cerca de niños, hasta que llegó a la mansión Valdivia. Y cuando Lucía se estaba ahogando, Mariana había enfrentado su peor pesadilla. Había tenido la oportunidad de redimirse, de salvar a una niña esta vez. Y lo había hecho. Lo había hecho perfectamente, y Héctor la había destruido por ello. Cerró el informe y supo exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar a Mariana Ríos, tenía que pedirle perdón, y tenía que traerla de vuelta, no solo por Lucía, sino porque era lo correcto. Porque esa mujer merecía saber que su acto de valentía no había sido en vano, que había salvado una vida y que en el proceso tal vez había salvado también su propia alma. Encontrar a Mariana Ríos resultó ser más difícil de lo que Héctor había anticipado. No tenía familia cercana en Marbella, no tenía un apartamento fijo y el número de teléfono que había proporcionado a la agencia de empleo estaba fuera de servicio. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Héctor contrató a un investigador privado, algo que nunca pensó que haría para buscar a una ex empleada. Pero esto era diferente. Esto no era sobre negocios o control. Esto era sobre reparar un error que lo estaba consumiendo desde adentro. Mientras tanto, la mansión Valdivia se había convertido en un lugar fantasmal. Lucía apenas comía. Se pasaba las tardes sentada en el jardín, en el mismo lugar donde solía hablar con Mariana. La señora Beatriz intentaba animarla con sus comidas favoritas, pero la niña las rechazaba todas. «No tengo hambre», decía con voz apagada. Doña Estela se había quedado en la mansión, preocupada por el estado de su nieta. Una tarde, mientras Lucía dormía una siesta, bajó al estudio de Héctor y lo encontró revisando informes del investigador. ¿Alguna noticia? Héctor negó con la cabeza, frustrado. «Es como si se hubiera esfumado. Nadie sabe dónde está. ¿Has intentado buscarla en los lugares obvios, refugios, albergues?» El investigador ha revisado todos los refugios de la zona. Nada. Doña Estela se sentó frente a él. «Héctor, ¿puedo preguntarte algo honesto?» «Adelante. ¿Por qué reaccionaste así? Cuando viste a Mariana con Lucía, ¿qué fue exactamente lo que viste que te hizo explotar de esa manera?» Héctor dejó los papeles y se recostó en su silla, cerrando los ojos. «Vi a Carolina». Doña Estela esperó en silencio. «El día que murió», continuó Héctor con voz quebrada, «fue porque alguien más tomó una decisión por ella, un conductor que se pasó un semáforo en rojo, alguien que decidió que llegar 5 segundos antes valía más que la vida de mi esposa». Abrió los ojos, llenos de dolor. «Desde ese día, no confío en que nadie más tome decisiones que afecten a Lucía. Nadie, porque si algo le pasara, si alguien más le hiciera daño por error, por descuido, por lo que sea, no sobreviviría. Pero Héctor, Mariana no le hizo daño, le salvó la vida. Lo sé, pero en ese momento todo lo que vi fue a alguien más teniendo control sobre mi hija y entré en pánico». Doña Estela suspiró con profunda tristeza. «Estás dejando que el trauma de perder a Carolina te impida ver la realidad. Mariana no es la persona que mató a tu esposa, es la persona que salvó a tu hija. Y hasta que no lo aceptes completamente, no podrás pedirle perdón de verdad». Tenía razón, Héctor lo sabía. Pero reconocer ese nivel de error, ese nivel de injusticia, era devastador. 3 días después, el investigador finalmente llamó. «Señor Valdivia, la encontré. Está en Málaga, trabajando en un hotel pequeño cerca del puerto. Un lugar modesto. Parece que está haciendo turnos dobles de limpieza». Héctor sintió una mezcla de alivio y ansiedad. «Dame la dirección». «Se la envío ahora. Pero señor, debo advertirle, hablé brevemente con el gerente del hotel. Dice que Mariana está diferente, apagada. Trabaja sin hablar con nadie, hace su trabajo y se va.
No es la misma persona que sus referencias anteriores describían. Héctor colgó y supo que tenía que actuar de inmediato. Le dijo a doña Estela que cuidara de Lucía, subió a su coche y condujo hacia Málaga. El trayecto de 1 hora se sintió interminable. Ensayaba mentalmente lo que diría, cómo pediría perdón, pero ninguna palabra parecía suficiente. El hotel era exactamente como el investigador lo había descrito. Pequeño, modesto, el tipo de lugar donde la gente se queda cuando no tiene muchas opciones. Héctor entró y se dirigió a la recepción. Buenos días, busco a Mariana Ríos. Me dijeron que trabaja aquí. El recepcionista, un joven de unos 20 años, lo miró con desconfianza. ¿Y usted es? Soy un conocido. Necesito hablar con ella. Mariana está trabajando. No puede ser interrumpida. Es urgente. Por favor. El recepcionista dudó, pero finalmente levantó el teléfono interno. Mariana, hay alguien en recepción que pregunta por ti. Una pausa. Dice que es urgente. Otra pausa. De acuerdo. Colgó y miró a Héctor. Bajará en 5 minutos. Héctor esperó en el pequeño lobby, sintiendo cómo los nervios lo consumían, y entonces la vio. Mariana bajó por las escaleras con su uniforme de limpieza, el cabello recogido en una cola, el rostro más delgado que cuando trabajaba en su casa. Pero fue la mirada lo que más lo impactó. Estaba vacía, sin vida. Cuando Mariana lo vio, se detuvo en seco. El color desapareció de su rostro. «Señor Valdivia, Mariana, necesito hablar contigo». Ella negó con la cabeza dando un paso atrás. «No tengo nada que hablar con usted. Por favor, solo 5 minutos». «No, usted me echó, me acusó, me humilló. No tiene derecho a venir aquí». «Tienes toda la razón. No tengo derecho, pero te suplico que me escuches». Mariana miró al recepcionista, quien observaba la escena con curiosidad. No quería hacer una escena. 5 minutos, afuera. Salieron a la calle. El puerto estaba cerca y se podía oler la sal del mar. Mariana cruzó los brazos, manteniéndose a distancia. «¿Qué quiere?» Héctor respiró profundo. «Quiero pedirte perdón». Mariana soltó una risa amarga. «¿Perdón? ¿Eso es todo? Sé que no es suficiente. Sé que nada de lo que diga puede reparar lo que te hice. Pero necesitas saber la verdad. Estaba equivocado, completamente equivocado. Me acusó de lastimar a su hija cuando la salvé de morir. Lo sé. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida». Héctor dio un paso hacia ella. «Investigué tu pasado. Sé lo que pasó con tu sobrino. Sé que llevas esa culpa durante 15 años. Y sé que cuando Lucía se estaba ahogando, tuviste que enfrentar tu peor pesadilla». Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «No tiene derecho a hablar de eso. Tienes razón, pero necesito que sepas que lo que hiciste ese día, salvaste a mi hija, usaste todo lo que aprendiste de tu dolor para evitar que otra niña muriera, y en lugar de agradecerte, te destruí». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Mariana. Sabe lo que se siente. Salvar una vida después de años de cargar con la culpa de no haber podido salvar otra y ser tratada como una criminal por ello. No puedo ni imaginar ese dolor. Cada noche durante 15 años he soñado con Mateo, con su carita mientras se asfixiaba y yo no sabía qué hacer. He vivido con esa imagen grabada en mi mente y cuando vi a Lucía en esa situación, sentí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad de redimirme, de hacer las cosas bien esta vez. Mariana lo miró con ojos llenos de dolor. Y lo hice. Hice todo bien. Salvé a esa niña. Y usted me destrozó por ello. Héctor sintió que las lágrimas también llenaban sus ojos. Perdóname. Por favor, sé que no lo merezco, pero te suplico que me perdones. Y eso que cambia. Su perdón me devuelve mi dignidad. Me devuelve el respeto que perdí. Me quita las pesadillas que ahora incluyen también la cara de su hija llorando mientras usted me echaba. No cambia nada de eso, pero tal vez pueda ofrecerte algo más. Mariana se limpió las lágrimas. No quiero su dinero. No te ofrezco dinero. Te ofrezco la verdad.
Lucía no ha dejado de llorar por ti desde que te fuiste. No come, apenas habla, te extraña desesperadamente. Y yo... Héctor hizo una pausa. Yo también me di cuenta de algo. En las pocas semanas que estuviste en mi casa, trajiste algo que había desaparecido desde la muerte de mi esposa. Vida, calidez, humanidad, cosas que el dinero no puede comprar. ¿Y qué quiere que haga con esa información? Quiero que vuelvas. Mariana lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Volver? ¿Está loco? Probablemente, pero Lucía te necesita. Y yo también necesito aprender de ti, aprender a confiar, aprender a no dejar que mi miedo destruya todo lo bueno que entra en nuestras vidas. Mariana negó con la cabeza. No puedo. No puedo volver a ese lugar donde fui humillada. Entonces déjame compensarte de otra forma. Vuelve, pero no como empleada, como parte de la familia, como la madrina de Lucía, como la persona que salvó su vida y que merece ser tratada con el respeto y la gratitud que nunca te di. No entiendo, estoy diciendo que cometí el peor error de mi vida y que si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que las personas pueden cambiar, que pueden aprender de sus errores. Mariana se quedó en silencio, procesando todo. Parte de ella quería gritarle, rechazarlo, hacer que sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que él le había causado. Pero otra parte, esa parte que nunca había podido sanar desde la muerte de Mateo, veía en esto una oportunidad, no de venganza, sino de propósito. No lo sé, dijo finalmente. Necesito tiempo para pensarlo. Toma todo el tiempo que necesites, pero por favor, al menos ven a ver a Lucía, aunque sea una vez. Ella no entiende por qué te fuiste, y verla destrozada es lo más difícil que he tenido que soportar. Mariana cerró los ojos. La imagen de Lucía llorando, gritando su nombre mientras era arrastrada escaleras arriba, la perseguía tanto como la imagen de Mateo. Una visita, dijo finalmente. Solo una, y después decidiré. Héctor sintió un alivio inmenso. Gracias, gracias, Mariana. No me agradezca todavía, porque si vuelvo, las cosas van a ser diferentes. No voy a caminar con miedo por esa casa. No voy a vivir esperando el siguiente grito. Si vuelvo, será con condiciones, las que sean. Te escucho. Todavía no. Primero voy a ver a Lucía y después hablamos. Era lo mejor que Héctor podía esperar. Le dio su número personal, le dijo que la esperaba cuando estuviera lista y se fue. Mientras conducía de regreso a Marbella, sintió por primera vez en días que tal vez, solo tal vez, podría reparar el daño que había causado. Pero también sabía que el camino sería largo, porque no solo tenía que ganarse el perdón de Mariana, tenía que aprender a perdonarse a sí mismo por haber sido el tipo de hombre que destruye a quienes más lo necesitan. 2 días después, Mariana llegó a la mansión Valdivia. Había pedido el día libre en el hotel, se había puesto su mejor ropa y había tomado el autobús desde Málaga con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué esperar, no sabía si estaba haciendo lo correcto, pero la imagen de Lucía llorando no la dejaba en paz. Héctor la esperaba en la entrada. Cuando la vio bajar del taxi que había tomado desde la estación de autobuses, salió a recibirla. «Viniste. Dije que vendría». Mariana miró la mansión sintiendo una mezcla de emociones. «¿Dónde está Lucía?» «En el jardín. No le dije que vendrías. Quería que fuera una sorpresa». Mariana asintió y siguió a Héctor a través de la casa. Todo estaba exactamente como lo recordaba, pero se sentía diferente. Ya no era ese lugar de miedo constante, o al menos eso intentaba decirse a sí misma. Salieron al jardín y Mariana vio a Lucía sentada bajo el árbol dibujando en un cuaderno. La niña estaba más delgada, su rostro más pálido. Mariana sintió que el corazón se le apretaba. Héctor se quedó atrás, dejando que Mariana se acercara sola. «¿Lucía?» La niña levantó la mirada y por un segundo no reaccionó, como si no pudiera creer lo que veía, y entonces soltó el cuaderno y corrió. «¡Mariana!». Se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi la tira al suelo.
Mariana la abrazó, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas mientras la niña sollozaba contra su pecho. Viniste, viniste. Pensé que nunca volverías. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Lucía se aferró a ella como si fuera lo único real en el mundo. Te extrañé tanto. Todos los días le pedía a papá que te trajera de vuelta, pero... Lo sé, pequeña, lo sé. Se quedaron así durante varios minutos, abrazadas en el jardín, mientras Héctor observaba desde la distancia. Finalmente, Lucía se separó un poco y miró a Mariana con ojos llenos de esperanza. ¿Te vas a quedar? Mariana miró hacia Héctor, quien esperaba la respuesta con la misma ansiedad que su hija. Todavía no lo sé, cariño. Vine a visitarte, a ver cómo estabas. No estoy bien, dijo Lucía con honestidad brutal. No como, no juego, no dibujo. Bueno, dibujo, pero solo cosas tristes. Le mostró el cuaderno. Estaba lleno de dibujos oscuros. Una niña sola en una casa grande, una mujer con maleta alejándose, un hombre con cara enojada. Mariana sintió que se le rompía el corazón. Oh, Lucía, papá dice que lo siente. Dice que cometió un error. ¿Es verdad? Mariana miró a Héctor, quien había dado unos pasos más cerca. Sí, dijo Héctor con voz firme. Es verdad, cometí un error terrible y le hice mucho daño a Mariana. Lucía miró a su padre, luego a Mariana. ¿Lo perdonas? Era la pregunta más difícil. Mariana no sabía la respuesta. El perdón es complicado, cariño. Toma tiempo. Pero vas a volver, ¿verdad? Por favor, te prometo que voy a comer. Voy a hacer todo lo que me pidas. Solo quédate. Mariana se arrodilló frente a la niña. Lucía, necesito que entiendas algo. Yo no vine aquí solo por el trabajo. Vine porque me importas. Pero para quedarme, las cosas tienen que cambiar. ¿Qué cosas? Mariana miró a Héctor. Tu papá y yo tenemos que hablar, de adulto a adulto, y llegar a un acuerdo. ¿Está bien? Lucía asintió, aunque no entendía completamente. Pero no te vayas hoy. Por favor, quédate aunque sea un rato más. Me quedaré un rato más. Pasaron la tarde juntas. Lucía le mostró todos los dibujos que había hecho. Le contó sobre las pesadillas que había tenido, sobre cómo la abuela Estela la había estado cuidando. Mariana escuchaba con atención, ofreciendo palabras de consuelo, haciendo que la niña sonriera por primera vez en días. Cuando Lucía fue a buscar más materiales de dibujo, Héctor se acercó a Mariana. Gracias por venir. Lo hice por ella, no por usted. Lo sé, pero aún así, gracias. Héctor se sentó en el banco del jardín. Dijiste que querías poner condiciones si volvías. Estoy listo para escucharlas. Mariana se sentó, manteniendo distancia. Primera condición, respeto. No voy a ser tratada como una empleada de segunda clase. Si cometo un error, me lo dice con educación, no con gritos. Aceptado. Segunda condición, autonomía. Si veo que Lucía está en peligro, voy a actuar y usted va a confiar en mi juicio, porque demostré que sé lo que hago. Héctor asintió. Aceptado. ¿Algo más? Tercera condición. Quiero ayudar a Lucía de verdad. No solo limpiar y cocinar. Quiero ser parte de su vida. Y eso significa que usted va a tener que soltar el control. Va a tener que confiar. Esa era la condición más difícil. Héctor lo sabía, pero también sabía que era necesaria. Voy a intentarlo. No te prometo que será fácil. No te prometo que no voy a recaer en mis viejos hábitos, pero te prometo que voy a intentar cambiar. ¿Por qué?, preguntó Mariana. ¿Por qué de repente quiere cambiar? Héctor miró hacia donde Lucía jugaba. Porque mi hija me miró hace unos días y me dijo, sin Mariana, esta casa vuelve a estar vacía y yo vuelvo a estar sola. Y me di cuenta de que todo lo que he hecho desde la muerte de mi esposa ha sido construir muros, muros de control, de miedo, de distancia, y esos muros no protegieron a Lucía, la aislaron, y ahora quiere derribar esos muros. Quiero intentarlo, pero no puedo hacerlo solo, necesito ayuda, tu ayuda. Mariana se quedó en silencio, procesando. Parte de ella aún estaba herida, aún resentida. Pero otra parte veía en esto algo más grande.
Una oportunidad no solo de ayudar a una niña, sino de sanar sus propias heridas. Si vuelvo, dijo finalmente, hay algo más que necesito. Dime, quiero retomar mis estudios de enfermería. Los dejé hace años por culpa del trauma, pero ahora sé que ese es mi propósito, salvar vidas, y para hacer eso bien, necesito terminar mi formación. Héctor no dudó. Te pagaré los estudios completos. Matrícula, libros, todo. Puedes ajustar tus horarios aquí para que puedas asistir a clases. Mariana lo miró sorprendida. ¿Por qué haría eso? Porque es lo correcto, porque me quitaste un peso enorme cuando salvaste a mi hija, y porque creo que mereces perseguir tus sueños tanto como cualquiera. Era más de lo que Mariana había esperado. Sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no eran de dolor. Hay una última cosa, dijo Mariana. ¿Cuál? Quiero que me escuche. De verdad, cuando le diga que Lucía necesita algo, que está pasando algo, quiero que confíe en mí. Porque si vuelvo y volvemos a la dinámica de antes, donde usted asume lo peor y explota sin preguntar, no va a funcionar. Héctor extendió su mano. Te doy mi palabra, no solo como tu empleador, sino como padre de la niña que salvaste. Confiaré en ti. Mariana miró la mano extendida por un largo momento. Era un punto de no retorno. Si aceptaba, estaba comprometiéndose a volver a ese lugar que le había causado tanto dolor. Pero también estaba abriendo la puerta a algo nuevo, algo que podría ser sanador. Finalmente estrechó su mano. De acuerdo, volveré, pero como Mariana Ríos, la persona, no como la empleada invisible. Como Mariana Ríos, la persona, repitió Héctor. Cuando Lucía regresó con sus materiales de dibujo y vio a su padre y a Mariana dándose la mano, supo que algo importante había pasado. ¿Eso significa que te quedas? Mariana sonrió. Significa que me quedo. Lucía soltó todo y corrió de nuevo a abrazarla. Gracias, gracias, gracias. Doña Estela, quien había estado observando desde la terraza, bajó al jardín con una sonrisa de satisfacción. Bienvenida de vuelta, Mariana. Esta familia te necesitaba más de lo que ellos mismos sabían. Esa noche, Mariana volvió a dormir en la mansión Valdivia, pero esta vez era diferente. No era la empleada asustada que caminaba sobre cáscaras de huevo. Era alguien con voz, con respeto, con un propósito claro. Antes de dormir, sacó una foto vieja de su sobrino Mateo. La había llevado consigo todos estos años, como un recordatorio de su fracaso. Pero ahora, al mirarla, sintió algo diferente. No pude salvarte a ti, Mateo, susurró a la foto, pero salvé a Lucía, y voy a seguir salvando vidas. Por ti, por mí, por todos los que merecen una segunda oportunidad. Guardó la foto con cuidado y apagó la luz. Por primera vez en 15 años, Mariana Ríos sintió que tal vez, solo tal vez, podía perdonarse a sí misma. Y en el proceso estaba ayudando a un padre destrozado y a una niña sola a encontrar su camino de vuelta hacia la luz. Porque a veces los milagros no vienen en forma de grandes eventos, vienen en forma de personas humildes que tienen el coraje de actuar cuando todo parece perdido. Y Mariana estaba aprendiendo que ella era una de esas personas. Las primeras semanas después del regreso de Mariana fueron un proceso de ajuste delicado. Héctor hacía esfuerzos conscientes por cambiar su forma de actuar, aunque no siempre le salía natural. Mariana lo observaba luchar contra sus propios instintos de control, y aunque no era perfecto, el esfuerzo era genuino. Lucía, por su parte, había florecido de nuevo. Comía con apetito, reía con frecuencia, y sus dibujos volvieron a llenarse de colores brillantes. Una tarde, mientras dibujaba en el jardín con Mariana a su lado, le hizo una pregunta que cambió algo fundamental. Mariana, ¿por qué mi papá tiene tanto miedo? Mariana dejó el libro que estaba leyendo. ¿A qué te refieres, cariño? A veces lo veo mirándome como si fuera a romperme o como si fuera a desaparecer, y cuando me río muy fuerte o corro muy rápido, se pone nervioso. Era una observación increíblemente perceptiva para una niña de 7 años. Mariana eligió sus palabras con cuidado.
Tu papá perdió a tu mamá de una forma muy repentina, y eso le enseñó que las cosas buenas pueden desaparecer en un instante. Por eso tiene miedo de perderte a ti también. Pero yo no me voy a ir. Él lo sabe con la cabeza, pero su corazón todavía tiene miedo. Lucía pensó en eso por un momento. ¿Tú también tienes miedo? Mariana sintió un nudo en la garganta. Sí, yo también tengo miedos. ¿De qué? De no ser suficiente, de fallar cuando alguien me necesita, de que el pasado se repita. Lucía puso su mano pequeña sobre la de Mariana. Pero tú me salvaste. Eso no fue fallar. Tienes razón, pequeña. A veces necesitamos que alguien nos recuerde eso. Esa misma noche, después de acostar a Lucía, Mariana bajó a la cocina por un té. Se sorprendió al encontrar a Héctor allí, sentado a la mesa con una taza de café a medias. No sabía que seguías despierto, dijo Mariana. No puedo dormir, pasa seguido últimamente. Mariana preparó su té y, después de dudar un momento, se sentó frente a él. ¿Quieres hablar de eso? Héctor la miró con sorpresa. En las semanas desde su regreso, habían mantenido una distancia profesional pero cordial. Esta era la primera vez que Mariana ofrecía algo más personal. No quiero molestarte con mis problemas. No es molestia. Además, parte de ayudar a Lucía es entender qué pasa contigo. Ella nota tu miedo, ¿sabes? Héctor se frotó el rostro con las manos. No sabía que era tan obvio. Para ella lo es. Me preguntó hoy por qué tienes tanto miedo. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que perdiste a su madre de forma repentina y que eso te dejó con miedo de perderla a ella también. Héctor asintió lentamente. Cada noche, antes de dormir, entro a su habitación a verificar que está respirando. A veces me quedo ahí 10, 15 minutos, solo observándola. Tengo pesadillas donde algo le pasa y yo no puedo hacer nada para detenerlo. Como el día que la encontraste conmigo. Exacto. Vi la escena y mi cerebro inmediatamente saltó al peor escenario posible. No vi a alguien ayudándola, vi a alguien haciéndole daño y reaccioné desde ese lugar de terror absoluto. Mariana bebió su té, procesando. ¿Sabes lo que es vivir con ese nivel de hipervigilancia constante? Agotador. No solo para ti, también para Lucía. Ella siente que tiene que ser perfecta para no asustarte. Que no puede correr demasiado rápido, reír demasiado fuerte, vivir demasiado plenamente, porque podrías entrar en pánico. Héctor sintió como si le hubieran dado un puñetazo. No me había dado cuenta. Es hora de que te des cuenta, porque puedes protegerla de muchas cosas, pero no puedes protegerla de la vida misma. Y si intentas hacerlo, lo único que lograrás es que viva con miedo también. ¿Cómo lo superas? Tú perdiste a tu sobrino. Cargaste con esa culpa durante años. ¿Cómo aprendiste a no dejar que el miedo te paralice? Mariana se quedó en silencio por un largo momento. No lo superé completamente. Todavía tengo días difíciles, pero aprendí algo importante. El miedo solo gana si dejas que te impida actuar. El día que Lucía se estaba ahogando, tuve que elegir. Podía paralizarme con el recuerdo de Mateo, con el miedo a fallar de nuevo. O podía actuar. Y elegí actuar. ¿Y la salvaste? Sí, pero no porque no tuviera miedo, sino porque actué a pesar del miedo. Héctor la miró con algo que Mariana no había visto antes en sus ojos. Respeto genuino. ¿Cómo hago para ser así? Un paso a la vez, un momento a la vez. Y aceptando que no puedes controlar todo, que a veces tienes que confiar. ¿Confiar en quién? En Lucía, en mí, en ti mismo, en que has hecho lo mejor que puedes y eso tiene que ser suficiente. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Los días siguientes, Mariana notó cambios sutiles en Héctor. Cuando Lucía quería correr en el jardín, él la dejaba, aunque se le notaba la tensión. Cuando la niña pedía probar algo nuevo en la comida, él aceptaba en lugar de prohibirlo por posibles alergias. Eran pasos pequeños, pero significativos. Una tarde, Mariana recibió noticias que cambiarían todo. La Universidad de Málaga había aceptado su solicitud para retomar los estudios de enfermería. Podría comenzar en el siguiente semestre.
Cuando le dio la noticia a Héctor, él sonrió genuinamente. Es maravilloso. ¿Cuándo comienzas? En 2 meses. Las clases son 3 días a la semana, de mañana. Ajustaremos tus horarios. Y si necesitas ayuda con el transporte, puedo organizar un chofer. No es necesario. Puedo tomar el autobús. Mariana, vas a estudiar para salvar vidas. Lo menos que puedo hacer es facilitarte el camino. Era un gesto que significaba más de lo que Héctor probablemente entendía. Para Mariana representaba no solo apoyo práctico, sino reconocimiento de su valor como persona con sueños y propósitos propios. Pero la verdadera transformación llegó una semana después, durante un momento que nadie esperaba. Lucía había desarrollado una pequeña tos que se fue agravando. Era de noche, y la niña despertó con dificultad para respirar. No era un ahogamiento como la vez anterior, era algo diferente. Su pecho silbaba con cada respiración, su cara comenzaba a ponerse pálida. Mariana escuchó los sonidos desde su habitación y corrió al cuarto de Lucía. Héctor llegó al mismo tiempo, y por un momento Mariana vio el pánico en sus ojos, el mismo pánico de antes, el miedo a que algo terrible estuviera pasando. Pero esta vez Mariana actuó con calma y autoridad. Héctor, es una crisis de asma. Necesito que busques un inhalador. Lucía tiene uno. Héctor estaba paralizado, mirando a su hija luchar por respirar. ¡Héctor! La voz de Mariana lo sacó del trance. ¡Enfócate! ¿Tiene inhalador? Sí, en el botiquín del baño. Tráelo, ahora. Héctor corrió mientras Mariana sostenía a Lucía en posición sentada, hablándole con voz tranquila. Respira conmigo, cariño. Despacio. No entres en pánico. Tu cuerpo sabe qué hacer. Héctor regresó con el inhalador. Mariana lo tomó y le dio 2 disparos a Lucía, esperando entre cada uno. La respiración de la niña comenzó a normalizarse gradualmente. El silbido disminuyó. El color volvió a su rostro. «Está funcionando», dijo Mariana, «pero necesitamos llevarla al médico mañana temprano. Puede que necesite medicación preventiva». Héctor se dejó caer en la cama, temblando. Pensé que la estaba perdiendo otra vez. Mariana puso una mano en su hombro. «No la perdiste, está aquí, está bien, y ahora sabes qué hacer si vuelve a pasar». Lucía, con la respiración más calmada, miró a su padre. «Papá, estoy bien. Mariana me ayudó». Héctor tomó la mano de su hija y la de Mariana. «Las dos son increíbles. No sé qué haría sin ustedes». Fue la primera vez que Héctor reconoció abiertamente su dependencia emocional, no solo de su hija, sino de Mariana. Y fue la primera vez que Mariana sintió que verdaderamente pertenecía a ese lugar, no como empleada, sino como parte de algo más grande. Esa noche, después de que Lucía se durmió y el médico de emergencias vino a revisarla confirmando que estaba estable, Héctor encontró a Mariana en el jardín. Ella estaba sentada en el banco, mirando las estrellas. «No puedo dormir después de algo así», dijo Mariana cuando lo sintió acercarse. «Yo tampoco». Héctor se sentó junto a ella. «Mariana, necesito decirte algo. Te escucho». Cuando entré al cuarto de Lucía esta noche y la vi así, mi primer instinto fue el pánico. Paralizarme, culpar a alguien, cualquier cosa excepto actuar. Pero tú fuiste exactamente lo que ella necesitaba. Calma, conocimiento, control. Héctor, y me di cuenta de algo. Durante años he intentado proteger a Lucía, manteniéndola en una burbuja. Pero la verdadera protección no viene de aislarla del mundo. Viene de asegurarme de que las personas correctas están a su alrededor cuando algo sale mal. ¿Y yo soy una de esas personas? Eres la persona más importante, porque cuando yo me paralizo, tú actúas. Cuando yo entro en pánico, tú encuentras soluciones. Me equilibras, y Lucía te necesita tanto como te necesito yo. Mariana sintió que algo se movía en su pecho. «Héctor, ¿qué estás diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que quiero que seas más que alguien que trabaja aquí.
Quiero que seas parte de esta familia oficialmente, como madrina de Lucía, como alguien que tiene voz y voto en las decisiones importantes de su vida, porque has demostrado una y otra vez que tu juicio es mejor que el mío. Mariana no sabía qué decir. Era más de lo que había esperado. No tienes que responder ahora, continuó Héctor. Solo piénsalo, pero necesito que sepas que has cambiado esta casa, nos has cambiado a nosotros, y estaré eternamente agradecido por eso. Se levantó y comenzó a caminar de regreso a la mansión, pero Mariana lo detuvo. Héctor, él se giró. Acepto. Héctor sonrió, una sonrisa genuina que Mariana no había visto antes. ¿En serio? En serio, pero con una condición. ¿Cuál? Que dejes de culparte por el pasado. Carolina no hubiera querido que vivieras así. Y Lucía necesita un padre que esté presente, no atormentado por lo que podría pasar. Héctor asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Voy a intentarlo. Eso es todo lo que puedo pedirte. Esa noche marcó un antes y un después, porque Mariana ya no era la empleada que había salvado a la niña. Era Mariana, la madrina, la protectora, la persona en quien esta familia rota había aprendido a confiar. Y para ella, que había cargado con la culpa de no poder salvar a su sobrino durante 15 años, esto era más que un trabajo o un título. Era redención, era propósito, era la prueba de que las segundas oportunidades existen y que a veces el camino hacia la sanación pasa por ayudar a otros a sanar también. Los meses siguientes trajeron una transformación que nadie en la mansión Valdivia hubiera podido imaginar. Mariana comenzó sus clases de enfermería con una pasión renovada. Cada lección, cada práctica, cada examen era una pieza más en su proceso de sanación. Sus profesores notaban algo especial en ella. No solo estudiaba la teoría, la vivía con una intensidad que venía de experiencias reales. Héctor cumplió su promesa de apoyarla completamente. Le asignó un chofer para los días de clase. Le dio acceso a su biblioteca médica privada. Y cuando Mariana necesitaba practicar procedimientos, contrató maniquíes profesionales para que pudiera estudiar en casa. Lucía estaba fascinada con los estudios de Mariana. A menudo se sentaba a su lado mientras ella repasaba anatomía o procedimientos de emergencia. «Cuando sea grande, quiero ser como tú», le dijo una tarde. «¿Enfermera? No, valiente, como tú». Mariana abrazó a la niña, sintiendo que su corazón se llenaba. Pero fue durante un día aparentemente ordinario cuando todo cambió de forma inesperada. Héctor había recibido una llamada de su investigador privado, el mismo que había usado para encontrar a Mariana meses atrás. Tenía información nueva sobre el accidente en el que murió su sobrino, información que nadie le había dicho a Mariana. Esa tarde, Héctor pidió hablar con Mariana en privado en su estudio. Ella entró con curiosidad, sin saber qué esperar. ¿Pasa algo malo? Héctor señaló una silla. «Siéntate, por favor. Hay algo que necesitas saber». Mariana se sentó, sintiendo que la ansiedad subía. «Me estás asustando. No es mi intención, pero investigué más profundamente lo que pasó con tu sobrino Mateo y descubrí algo que creo que nunca te dijeron». Mariana sintió que el mundo se detenía. «¿Qué descubriste?» Héctor abrió una carpeta sobre su escritorio. El informe forense completo del caso. Lo conseguí a través de contactos legales. Y dice algo muy específico. La muerte de Mateo no fue causada por la falta de primeros auxilios. Fue causada por una reacción alérgica severa a las uvas que estaba comiendo. Una alergia que sus padres nunca te mencionaron que tenía. Mariana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué? Mateo era alérgico a las uvas, severamente alérgico, y sus padres lo sabían, pero nunca te lo dijeron cuando te pidieron que lo cuidaras ese día. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Mariana. No, no es posible. El informe dice que la anafilaxia fue tan rápida y severa que incluso si hubiera habido un equipo médico completo presente, probablemente no hubieran podido salvarlo.
Necesitaba epinefrina inmediata, algo que tú no tenías ni sabías que necesitaba. Mariana se llevó las manos a la cara, sollozando. Durante 15 años pensé que fue mi culpa, que si hubiera sabido hacer la maniobra de Heimlich, si hubiera prestado más atención, si hubiera sido más rápida. No fue tu culpa, nunca fue tu culpa. Héctor se arrodilló frente a ella. Tu hermana y su esposo sabían que su hijo era alérgico, y en lugar de aceptar su propia negligencia al no decírtelo, te culparon a ti. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque necesitas saberlo. Has cargado con una culpa que nunca fue tuya y mereces liberarte de ella. Mariana lloró durante varios minutos mientras Héctor le daba espacio. 15 años de culpa, de pesadillas, de sentir que había fallado de la peor manera posible, comenzaron a resquebrajarse con esta nueva información. ¿Puedo ver el informe?, preguntó finalmente con voz temblorosa. Héctor le entregó la carpeta. Mariana leyó cada línea, cada palabra, y con cada párrafo sentía cómo el peso que había cargado comenzaba a levantarse. No era responsable, nunca lo había sido. La verdad estaba allí, en blanco y negro, documentada por profesionales médicos. Tu hermana sabía esto, dijo Héctor suavemente. Ella leyó este informe y aún así te culpó. Necesitaba culpar a alguien que no fuera ella misma, susurró Mariana. Es más fácil culpar a la niñera que admitir que olvidaste mencionar una alergia mortal. Exacto, y tú pagaste el precio de su culpa durante 15 años. Mariana cerró la carpeta y miró a Héctor. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué investigaste? Porque vi cómo te destrozaba ese recuerdo. Y porque yo también cargué con culpa que no merecía. Culpa por la muerte de Carolina, por no haber estado con ella ese día, por no haber insistido en que tomara otro camino. Y entendí que a veces la culpa se convierte en una prisión que nosotros mismos construimos. Mariana sintió algo profundo moverse en su interior, una conexión con Héctor que no había sentido antes. Ambos habían sido prisioneros de tragedias que no pudieron controlar, y ambos habían permitido que esas tragedias definieran sus vidas. Gracias, dijo finalmente, por buscar la verdad, por dármela. Ahora necesitas decidir qué hacer con ella. Mariana supo exactamente qué hacer. Una semana después, viajó a Sevilla para enfrentar a su hermana por primera vez en 15 años. Héctor ofreció acompañarla, pero Mariana dijo que necesitaba hacer esto sola. Tomó el tren temprano en la mañana, con la carpeta del informe forense en su bolso y el corazón latiendo con fuerza. La casa de su hermana Valentina no había cambiado mucho. Todavía tenía el mismo jardín descuidado, la misma puerta de madera pintada de azul. Mariana tocó el timbre y esperó, sintiendo que cada segundo duraba una eternidad. Valentina abrió la puerta. Se veía mayor, más cansada. Cuando vio a Mariana, su expresión se endureció. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos, y si no me dejas entrar, voy a decir lo que vine a decir aquí mismo, donde todos tus vecinos puedan escuchar. Valentina dudó, pero finalmente se hizo a un lado. Entraron a la sala, ese mismo lugar donde 15 años atrás Valentina le había gritado que nunca la perdonaría, que había matado a su hijo, que no quería volver a verla nunca. Habla, dijo Valentina con frialdad. Mariana sacó la carpeta y la puso sobre la mesa. Leí el informe forense completo de Mateo. El color desapareció del rostro de Valentina. Dice que murió por anafilaxia causada por alergia severa a las uvas, una alergia que ustedes conocían y que nunca me mencionaron. Mariana la miró directamente a los ojos. Durante 15 años me culpaste por su muerte. Me hiciste creer que fue mi negligencia, que si hubiera estado más atenta, si hubiera actuado más rápido, él estaría vivo. Mariana, no, me toca hablar a mí. Las lágrimas comenzaron a rodar, pero la voz de Mariana era firme. Cargué con esa culpa cada día, cada noche. Abandoné mis estudios, dejé de vivir, me convertí en un fantasma porque creí que no merecía nada mejor después de lo que había hecho. Valentina se sentó.
incapaz de sostener la mirada de su hermana. «Pero no fue mi culpa», continuó Mariana. «Fue la tuya. Tú sabías que era alérgico. Tú tenías la responsabilidad de decírmelo. Y cuando murió por tu negligencia, en lugar de aceptarlo, me destruiste a mí. No sabes lo que es perder un hijo», susurró Valentina. «Tienes razón, no lo sé, pero sí sé lo que es perder 15 años de tu vida por culpa de una mentira. Sé lo que es vivir con una culpa que nunca fue tuya. Sé lo que es cargar con el peso de una muerte que no pudiste prevenir». Valentina comenzó a llorar. «Lo siento, Dios, lo siento tanto. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Porque era más fácil culparte a ti que admitir que yo había fallado, que yo olvidé mencionar la alergia, que yo puse uvas en su almuerzo sin pensar, que yo fui la responsable». Mariana sintió una mezcla de rabia y tristeza. «Tu hijo murió por un accidente terrible, pero yo morí emocionalmente por tu cobardía. Lo sé, y he vivido con esa culpa también. No solo la culpa de perder a Mateo, sino la culpa de haber destruido a mi hermana. Y nunca pensaste en buscarme, en decirme la verdad. Lo pensé 1000 veces, pero cada año que pasaba se volvía más difícil. ¿Cómo admites algo así después de tanto tiempo?». Mariana se quedó en silencio, procesando. Parte de ella quería gritarle, quería hacerla sufrir como ella había sufrido. Pero otra parte, la parte que había aprendido sobre perdón y segundas oportunidades gracias a Héctor y Lucía, sabía que aferrarse a la rabia solo la encadenaría al pasado. «Vine aquí para 2 cosas», dijo finalmente. «Primera, para que supieras que conozco la verdad. Y segunda, para decirte que te perdono». Valentina levantó la mirada sorprendida. «¿Qué? Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco ser libre. He cargado con tu mentira durante 15 años. No voy a cargar con mi rabia otros 15 más. Mariana, Pero perdón no significa que volvamos a ser hermanas. No significa que olvidaré lo que hiciste. Significa que suelto el veneno que me has hecho tragar durante todos estos años. Y significa que sigo adelante con mi vida sin ti en ella». Mariana tomó la carpeta y caminó hacia la puerta. Valentina la siguió. «¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que pueda decir?». Mariana se detuvo en el umbral. «Vive con la verdad. Deja de culpar a otros por tus errores. Y si algún día tienes el valor de enfrentar lo que hiciste realmente, tal vez encuentres paz. Pero esa es tu batalla, no la mía». Y con eso, Mariana salió de esa casa por última vez. Caminó hacia la estación de tren con lágrimas rodando por sus mejillas, pero también con una sensación de liberación que no había sentido en años. Había enfrentado su pasado, había dicho su verdad y había elegido perdonar no por Valentina, sino por ella misma. Cuando regresó a Marbella esa noche, Héctor y Lucía la esperaban en la mansión. Mariana les contó todo, y cuando terminó, Lucía la abrazó con fuerza. «Eres la persona más valiente que conozco». Héctor asintió. «Valentina no merecía tu perdón, pero tú merecías dártelo». Esa noche Mariana durmió profundamente por primera vez en 15 años, sin pesadillas, sin culpa, sin el rostro de Mateo persiguiéndola, porque finalmente entendía que no había podido salvarlo no por su culpa, sino por circunstancias fuera de su control, y que su propósito no era castigarse por ese fracaso, sino honrar su memoria salvando a otros, como había salvado a Lucía, y como seguiría salvando a muchos más en el futuro. 6 meses después de aquel viaje a Sevilla, la vida de Mariana había alcanzado un equilibrio que nunca pensó posible. Sus estudios de enfermería avanzaban brillantemente. Los profesores la consideraban una de las estudiantes más destacadas, no solo por sus calificaciones, sino por la pasión y el propósito que traía a cada clase. En la mansión Valdivia, las cosas habían cambiado de formas profundas. Héctor había aprendido a soltar el control poco a poco. Ya no revisaba obsesivamente cada movimiento de Lucía. Confiaba en que Mariana estaría allí si algo salía mal. Y más importante,
había comenzado a disfrutar de su hija en lugar de simplemente vigilarla. Una tarde, mientras Mariana estudiaba en el jardín, Lucía se acercó con una expresión seria que no era usual en ella. «Mariana, ¿puedo preguntarte algo importante?» Mariana cerró su libro de anatomía. «Claro, cariño. ¿Qué pasa?» Lucía se sentó junto a ella, jugueteando con sus dedos. «En la escuela todos tienen mamás, y yo tuve una mamá, pero ya no está, y a veces me siento diferente». Mariana sintió que el corazón se le apretaba. «¿Te sientes sola?» «No exactamente, porque te tengo a ti y la abuela Estela, pero...» Lucía levantó la mirada. «¿Tú podrías ser como mi mamá?» Las lágrimas llenaron los ojos de Mariana. «Oh, Lucía, no quiero que reemplaces a mi mamá de verdad. Nadie puede hacer eso. Pero podrías ser como una segunda mamá, la mamá que está aquí ahora». Mariana abrazó a la niña con fuerza. «Cariño, yo ya te amo como si fueras mi hija. Desde el día que te salvé, algo cambió en mi corazón, y si me permites estar en tu vida de esa manera, sería el mayor honor de mi vida». Lucía se aferró a ella. «Te quiero, Mariana, mucho. Y yo te quiero a ti, pequeña, más de lo que las palabras pueden expresar». Esa conversación fue escuchada por Héctor, quien observaba desde la terraza. Sintió una mezcla de emociones: tristeza por Carolina, gratitud por Mariana y alegría de ver a su hija finalmente sanar. Bajó al jardín y se unió a ellas. «Lucía tiene razón», dijo Héctor. «Mariana ha sido más que una madrina. Has sido la figura materna que Lucía necesitaba. Y yo también te veo de esa manera, como parte esencial de esta familia». Mariana los miró a ambos, sintiendo que su corazón estaba tan lleno que podría explotar. Había llegado a esa casa como una empleada desesperada, cargando con culpas y traumas. Y ahora era parte de una familia, amada, valorada, necesaria. Los meses siguientes trajeron más transformaciones. Mariana se graduó con honores de su programa de enfermería. La ceremonia fue pequeña pero significativa. Héctor, Lucía y doña Estela estaban en primera fila, aplaudiendo cuando recibió su diploma. Lucía llevaba un cartel que decía: «Esa es mi Mariana», con letras brillantes. Después de la ceremonia, Héctor le hizo una propuesta inesperada. «Mariana, sé que has estado considerando trabajar en hospitales y apoyo completamente esa decisión, pero antes de que decidas, quiero hacerte una oferta». «¿Qué tipo de oferta?» «Quiero crear una fundación médica, una organización que ofrezca atención de emergencia gratuita a familias que no pueden pagar por servicios médicos privados. Y quiero que tú la dirijas». Mariana lo miró con asombro. «Héctor, eso es... no sé qué decir». «Di que sí. Tienes el conocimiento, la pasión y la experiencia personal para hacer esto increíble. Podríamos salvar vidas, muchas vidas, como tú salvaste la de Lucía». Era una oportunidad que Mariana nunca había soñado. «Puedo pensarlo, por supuesto, pero quiero que sepas que creo en ti, completamente». Esa noche, Mariana reflexionó sobre todo el camino recorrido, desde la tragedia de Mateo, pasando por años de culpa y dolor, hasta llegar a este momento donde tenía la oportunidad de convertir su trauma en propósito. A la mañana siguiente, le dio su respuesta a Héctor. Sí, la Fundación Carolina y Mateo, nombrada en honor a la esposa de Héctor y al sobrino de Mariana, abrió sus puertas 6 meses después. Era un centro médico equipado con tecnología de última generación, pero con un corazón completamente humano. Ofrecían atención de emergencia, clases de primeros auxilios gratuitas y apoyo a familias con niños enfermos. Mariana diseñó personalmente el programa de primeros auxilios. Enseñaba a padres, abuelos, maestros y cuidadores cómo actuar en emergencias. Cada clase comenzaba con su propia historia, sin ocultar nada. «Mi nombre es Mariana Ríos y no pude salvar a mi sobrino porque no sabía cómo hacerlo, pero ustedes van a salir de aquí sabiendo exactamente qué hacer, porque ninguno de ustedes debería vivir con la culpa que yo viví».
Las clases siempre terminaban con lágrimas y abrazos. Cientos de personas aprendieron técnicas que potencialmente salvarían vidas. Y cada persona que Mariana entrenaba era una victoria contra el pasado que había intentado destruirla. Una tarde, mientras Mariana daba una clase en la fundación, una mujer se acercó durante el descanso. Tenía lágrimas en los ojos. «Quiero agradecerle», dijo la mujer. «Mi hijo se atragantó la semana pasada con un trozo de manzana y yo hice exactamente lo que usted enseñó aquí, la maniobra de Heimlich, y funcionó. Mi hijo está vivo gracias a usted». Mariana abrazó a la mujer, llorando con ella. Estos eran los momentos que hacían que todo valiera la pena. Cada vida salvada era una redención. Cada niño que respiraba era un tributo a Mateo. Mientras tanto, la relación entre Héctor y Lucía había alcanzado una profundidad nueva. Héctor había aprendido a estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Jugaba con su hija, la escuchaba realmente, le permitía ser niña sin el peso constante de su sobreprotección. Una noche, durante la cena familiar, Lucía hizo un anuncio. «Papá, Mariana, tengo que decirles algo importante». Ambos la miraron con atención. «En la escuela nos pidieron que escribiéramos sobre nuestro héroe, y yo escribí sobre Mariana». Lucía sacó un papel doblado de su bolsillo. «¿Puedo leerlo?» «Por favor», dijo Mariana con voz emocionada. Lucía comenzó a leer. «Mi héroe se llama Mariana. Me salvó la vida cuando me estaba ahogando. Pero eso no es lo único especial de ella. También salvó a mi papá de su tristeza. Y me salvó a mí de sentirme sola. Los héroes no siempre usan capas, a veces usan delantales, a veces llegan cuando menos los esperas, y a veces te enseñan que el amor puede sanar cualquier herida». Mariana no pudo contener las lágrimas. Héctor tampoco. Los tres se levantaron de la mesa y se abrazaron, formando un círculo de amor que había sido construido sobre ruinas, sobre dolor, sobre segundas oportunidades. «Lucía», dijo Mariana con voz quebrada, «tú también me salvaste a mí. Me diste una razón para seguir adelante. Me diste una familia, me diste propósito». «Entonces nos salvamos mutuamente», dijo Lucía con sabiduría que superaba su edad. «Exactamente», confirmó Héctor. «Nos salvamos mutuamente». Doña Estela, quien había presenciado la escena desde el umbral, entró con una sonrisa llena de lágrimas. «Carolina estaría tan orgullosa de todos ustedes, de la familia que han construido a partir de las cenizas». Esa noche, antes de dormir, Mariana escribió en su diario algo que nunca pensó que escribiría. «Hoy me di cuenta de que finalmente me perdoné, no solo por Mateo, sino por todos los años que pasé castigándome. Entendí que mi propósito no era cargar con culpa, sino usar mi dolor para crear algo hermoso. La Fundación Carolina y Mateo ya ha salvado 16 vidas en 6 meses. 16 familias que no tendrán que vivir lo que yo viví. Y eso hace que todo haya valido la pena». Los días siguientes trajeron una sorpresa inesperada. Valentina, la hermana de Mariana, apareció en la fundación. Mariana la vio entrar y sintió una mezcla de emociones, pero principalmente sintió paz. «Hola, Mariana». «Valentina, ¿qué haces aquí? Vi un artículo sobre tu fundación en el periódico, sobre todo el bien que estás haciendo, y necesitaba verte, necesitaba decirte algo». Mariana la llevó a su oficina privada. Se sentaron una frente a la otra, como dos extrañas que alguna vez fueron familia. «He estado en terapia», comenzó Valentina. «Desde tu visita, finalmente enfrenté lo que hice, la verdad sobre la muerte de Mateo, mi cobardía al culparte, todo». Las lágrimas rodaban por su rostro. «Y quiero pedirte perdón de verdad. No solo con palabras, sino con acciones. Doné dinero a tu fundación. No mucho, pero es lo que puedo dar. Y me inscribí en tus clases de primeros auxilios, porque si puedo aprender a salvar aunque sea una vida, tal vez pueda honrar la memoria de mi hijo de la forma correcta». Mariana sintió algo moverse en su pecho. No era la reconciliación completa.
No era volver a ser hermanas como antes, pero era un comienzo. Era la posibilidad de sanar, no juntas, pero en paralelo. Gracias por venir, dijo Mariana, y gracias por hacer el trabajo difícil de enfrentar la verdad. ¿Crees que algún día podremos, no sé, tomar un café o algo? Mariana lo pensó. Tal vez, pero va a tomar tiempo, mucho tiempo. Lo entiendo, y voy a esperar todo el tiempo que necesites. Cuando Valentina se fue, Mariana supo que había cerrado un círculo. No de la forma perfecta que las películas muestran, sino de la forma real y complicada en que la vida funciona, con perdón imperfecto, con sanación gradual, con aceptación de que algunas relaciones nunca vuelven a ser lo que fueron, pero pueden transformarse en algo diferente. Esa noche, Mariana regresó a la mansión donde Héctor y Lucía la esperaban para la cena. Ya no era la mansión Valdivia, era su hogar, y estas personas ya no eran su empleador y su hija, eran su familia. Durante la cena, Héctor levantó su copa. Quiero hacer un brindis por Mariana, quien llegó a nuestras vidas en el momento exacto en que la necesitábamos, quien nos enseñó que el verdadero valor no viene del dinero o el poder, sino de la capacidad de actuar con amor cuando todo parece perdido. Lucía levantó su vaso de jugo. Por Mariana, mi héroe. Mariana levantó su copa, sintiendo que su corazón estaba completo. Por las segundas oportunidades, por las familias que elegimos y por el amor que sana todas las heridas. Brindaron juntos 3 personas que habían sido rotas por el dolor, pero que habían encontrado la forma de reconstruirse, no a pesar de sus cicatrices, sino a través de ellas. Porque a veces las grietas son exactamente por donde entra la luz. Un año después de la apertura de la fundación, la vida había alcanzado una armonía que ninguno de los 3 había creído posible. La Fundación Carolina y Mateo había crecido más allá de las expectativas. Ahora tenía 3 sedes en diferentes ciudades de España, había entrenado a más de 2000 personas en primeros auxilios y había atendido emergencias que salvaron incontables vidas. Mariana se había convertido en una figura reconocida en el ámbito médico. Daba conferencias, aparecía en programas de televisión hablando sobre la importancia de la educación en primeros auxilios, y su historia personal inspiraba a miles de personas. Pero a pesar del reconocimiento público, lo que más valoraba eran las noches tranquilas en casa con Héctor y Lucía. Lucía había crecido. Ya tenía 9 años y se había convertido en una niña segura, compasiva y llena de vida. A menudo acompañaba a Mariana a la fundación, ayudando con tareas pequeñas, dibujando carteles, interactuando con otros niños que venían con sus familias. Había heredado el espíritu de servicio de Mariana y la determinación de su padre. Héctor había experimentado quizás la transformación más profunda. Ya no era el hombre frío y controlador que había sido. Había aprendido a vivir con incertidumbre, a confiar en otros, a permitir que la vida fluyera sin intentar controlar cada detalle. Y en el proceso se había convertido en el padre que Lucía siempre necesitó. Una tarde de primavera, mientras los 3 paseaban por el puerto de Marbella, algo que ahora hacían regularmente, Lucía hizo una pregunta que había estado guardando. «Mariana, ¿alguna vez piensas en Mateo?» Mariana se detuvo, sorprendida por la pregunta directa. «Todo el tiempo, cariño». «¿Por qué lo preguntas?» «Porque la fundación lleva su nombre. Y quería saber si todavía te duele pensar en él». Mariana se arrodilló frente a Lucía, tomando sus manos. «Sí, todavía duele, pero ya no es un dolor que me destruye. Es un dolor que me recuerda por qué hago lo que hago. Mateo no puede estar aquí, pero su memoria vive en cada persona que aprende primeros auxilios, en cada vida que salvamos, en cada familia que no tiene que pasar por lo que mi familia pasó». Entonces, algo bueno salió de algo malo. Exactamente. A veces, Dios convierte nuestras peores tragedias en nuestros propósitos más grandes. Héctor, quien había estado escuchando en silencio, añadió:
Y lo mismo pasó con tu mamá, Lucía. Ella no está aquí, pero su amor vive en ti, en tu bondad, en tu fortaleza. Las personas que amamos nunca se van realmente, viven en las huellas que dejaron en nuestros corazones. Lucía abrazó a ambos. Los quiero mucho, a los dos. Y nosotros te amamos a ti, pequeña, respondieron al unísono. Semanas después, la fundación organizó un evento especial, una gala benéfica para recaudar fondos y expandir sus servicios. El salón estaba lleno de personas influyentes, médicos, empresarios y familias que habían sido ayudadas por la fundación. Durante la cena, Héctor subió al escenario para dar un discurso. Mariana y Lucía lo observaban desde su mesa, sonriendo con orgullo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Héctor Valdivia y hace 2 años era un hombre diferente. Era rico en dinero pero pobre en espíritu. Había perdido a mi esposa y estaba perdiendo a mi hija, no por enfermedad, sino por mi propio miedo y control. La audiencia escuchaba con atención. Y entonces llegó a mi vida una mujer llamada Mariana Ríos. Llegó como empleada doméstica, pero se convirtió en la persona que salvó a mi familia. Literalmente salvó la vida de mi hija cuando se ahogaba. Y figurativamente salvó mi alma al enseñarme que el verdadero poder no viene del control, sino del amor. Mariana sintió las lágrimas llenar sus ojos. Esta fundación existe porque Mariana entendió algo que yo tardé años en aprender, que nuestro dolor puede convertirse en propósito, que nuestras cicatrices pueden ser el mapa que guíe a otros hacia la sanación, y que a veces las personas más importantes en nuestras vidas llegan vestidas de formas inesperadas. El público aplaudió mientras Héctor señalaba a Mariana. Mariana, ¿podrías subir, por favor? Mariana subió al escenario, nerviosa pero emocionada. Héctor continuó. Hay algo que quiero hacer esta noche frente a todos ustedes, algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Sacó un sobre del bolsillo de su saco. Mariana Ríos, has sido parte de nuestra familia desde el día que salvaste a Lucía. Has sido su madrina, su mentora, su figura materna, pero quiero hacerlo oficial de todas las formas posibles. Abrió el sobre y sacó documentos legales. Estos son papeles de adopción coparental. Si aceptas, te convertirás legalmente en la tutora de Lucía junto conmigo, no solo en el corazón, sino ante la ley, porque eres su madre en todas las formas que importan. Mariana se llevó las manos a la boca, sollozando. «Héctor, ¿aceptas?» Mariana miró hacia donde Lucía estaba de pie junto a su mesa, con lágrimas rodando por sus mejillas y una sonrisa enorme en su rostro. La niña asintió con entusiasmo. «Sí», dijo Mariana con voz quebrada. «Sí, acepto. Nada me haría más feliz». El salón estalló en aplausos mientras Héctor y Mariana se abrazaban en el escenario. Lucía corrió hacia ellos y se unió al abrazo, formando un círculo de amor que había sido forjado en el fuego del dolor, pero que había emergido más fuerte que nunca. Después del evento, los tres regresaron a casa. Lucía ya dormía en el coche, agotada por la emoción del día. Héctor la cargó hasta su habitación mientras Mariana los seguía. Cuando acostaron a Lucía y la arroparon, la niña murmuró medio dormida. «Tengo 2 ángeles guardianes ahora, mamá Carolina desde el cielo y mamá Mariana aquí en la tierra». Mariana besó su frente. «Y ambas te aman infinitamente, pequeña». Salieron de la habitación y caminaron hacia la terraza, donde se sentaron bajo las estrellas. El mar Mediterráneo brillaba bajo la luz de la luna. «¿Puedes creer todo lo que ha pasado?», preguntó Mariana. «A veces me parece un sueño», respondió Héctor. «Pero es real, todo es real. Sabes, cuando llegué aquí hace 2 años, estaba rota. Llegué cargando culpa, dolor y la sensación de que nunca sería suficiente. Y ahora tengo una familia, un propósito y una paz que nunca pensé posible. Tú nos diste lo mismo a nosotros. Lucía y yo estábamos perdidos en nuestro propio dolor. Tú nos mostraste el camino de regreso a la vida». Mariana miró las estrellas.
¿Crees que Carolina y Mateo nos están viendo desde allá arriba? Estoy seguro, y creo que están orgullosos de lo que hemos construido con nuestro dolor. ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto?, preguntó Mariana. Cuando me despediste ese día, pensé que era el fin de todo, el fin de mi carrera, mi dignidad, mi esperanza, pero resultó ser el comienzo de la vida que estaba destinada a vivir. A veces, los momentos más oscuros son el preludio de los más luminosos. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente disfrutando la paz de estar juntos. Héctor, ¿puedo preguntarte algo? Claro. El día que me encontraste con Lucía, cuando ella se ahogaba, ¿qué fue exactamente lo que viste que te hizo reaccionar así? Héctor suspiró profundamente. Vi mi peor pesadilla. Vi a alguien teniendo control sobre mi hija en un momento de vulnerabilidad, y todas las alarmas en mi cerebro se activaron. No vi la realidad, vi mis miedos proyectados en la situación. ¿Y ahora? ¿Todavía tienes esos miedos? Los tengo, pero ya no me controlan. Aprendí que el miedo solo tiene poder si lo dejas tomar decisiones por ti. Ahora lo reconozco, lo acepto, pero no lo dejo decidir cómo actúo. Eso es sabiduría. Eso es terapia, bromeó Héctor. Mucha terapia. Ambos rieron, y en ese momento de ligereza, Mariana supo que habían llegado a un lugar de verdadera sanación. Los meses siguientes trajeron más alegría. La fundación siguió creciendo. Mariana publicó un libro sobre su experiencia titulado De la culpa al propósito, que se convirtió en un bestseller y ayudó a miles de personas que cargaban con sus propios traumas. Lucía continuó prosperando, se unió al equipo de atletismo de su escuela y descubrió que le encantaba correr, algo que 2 años atrás hubiera sido impensable cuando su salud era tan frágil. Cada vez que cruzaba la línea de meta, miraba hacia las gradas donde Héctor y Mariana la aplaudían y sentía que era la niña más afortunada del mundo. Valentina, la hermana de Mariana, continuó su propio proceso de sanación. Eventualmente, ella y Mariana establecieron una relación cordial. No eran cercanas como antes, pero había respeto y perdón. A veces se veían para tomar café, y aunque las conversaciones eran incómodas al principio, gradualmente encontraron formas de coexistir en paz. Una tarde, exactamente 2 años después del día en que Mariana salvó a Lucía, la familia organizó una pequeña celebración privada en el jardín de la mansión. No era un aniversario que la mayoría celebraría, pero para ellos significaba todo. Hoy hace 2 años, comenzó Héctor, casi pierdo lo más importante de mi vida por mi propia ceguera. Pero también fue el día en que esta familia realmente comenzó a formarse. Mariana añadió, fue el día en que aprendí que mi pasado no me definía, que podía tomar mi trauma y convertirlo en fortaleza. Lucía, ahora con 9 años y medio, levantó su vaso de jugo. Y fue el día en que gané una segunda mamá, aunque casi me muero en el proceso. Los 3 rieron, porque podían reír de ello ahora. El dolor se había transformado en gratitud. Quiero hacer un brindis, dijo Lucía con solemnidad, por las segundas oportunidades, por las familias que se forman no por sangre, sino por amor. Y por Mariana, quien me enseñó que los héroes de verdad no usan capas, sino que tienen manos que sanan y corazones que no se rinden. Brindaron juntos mientras el sol se ponía sobre Marbella, pintando el cielo de naranja y rosa. Esa noche, antes de dormir, Mariana escribió la última entrada en el diario que había comenzado años atrás. Hoy me di cuenta de que finalmente estoy completa. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque aprendí a bailar con él. Mateo vive en cada vida que salvamos. Carolina vive en la bondad de Lucía y yo finalmente vivo, de verdad vivo. Llegué a esta casa como una mujer rota, buscando solo sobrevivir, y encontré una familia, un propósito y una versión de mí misma que nunca supe que existía. Aprendí que el perdón no es olvidar, sino soltar el veneno, que el amor no es perfecto, sino persistente,
y que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de las peores tragedias. Si alguien lee esto algún día, quiero que sepa esto. No importa qué dolor cargues, no importa qué error hayas cometido, no importa cuán rota te sientas, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Porque si yo pude transformar 15 años de culpa en una vida de propósito, tú también puedes. Tu historia no termina con tu peor momento, apenas comienza. Con amor y gratitud eterna, Mariana Ríos Valdivia. Cerró el diario y lo guardó. Ya no necesitaba escribir para procesar su dolor. Ahora escribía para documentar su alegría. Se levantó y caminó por el pasillo, deteniéndose frente a la habitación de Lucía. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a la niña durmiendo pacíficamente, abrazando la muñeca que siempre llevaba consigo. Héctor apareció detrás de ella, poniendo una mano suave en su hombro. «Es hermosa, ¿verdad?», susurró. «La cosa más hermosa del mundo», respondió Mariana. «Gracias por salvarla, por salvarnos. Gracias por darme una razón para ser salvada». Se quedaron allí por un momento, dos adultos rotos que se habían ayudado mutuamente a sanar, observando a la niña que los había unido. Y en ese momento de perfecta paz, Mariana supo que había encontrado exactamente donde pertenecía. No por accidente, no por casualidad, sino porque a veces el universo conspira para juntar a las personas exactas que necesitan sanar juntas. El millonario que había regañado a la empleada sin saber que había salvado a su hija, había aprendido la lección más importante de su vida, que el verdadero valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria o su posición social, sino en la capacidad de su corazón para amar cuando todo parece perdido. Y la empleada que había cargado con culpa durante 15 años, finalmente entendió que su vida no había sido destruida por una tragedia. Había sido redirigida hacia un propósito mayor del que jamás imaginó, porque al final esta no era solo la historia de un rescate físico, era la historia de 3 personas rescatándose mutuamente del ahogamiento emocional. Era la historia de cómo el amor puede sanar las heridas más profundas. Y era la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. La mansión que una vez fue un mausoleo de dolor se había convertido en un hogar lleno de vida, risa y amor. Y todo porque una mujer humilde tuvo el valor de actuar en el momento más crítico, y un hombre orgulloso tuvo la humildad de reconocer su error y aprender de él. Esta es la historia que debemos recordar, que los milagros no siempre vienen en forma de eventos sobrenaturales. A veces vienen en forma de personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias. Y que el perdón, la compasión y el amor son las fuerzas más poderosas del universo, capaces de transformar incluso las situaciones más desesperadas en testimonios de esperanza. Porque al final, todos somos un poco como Mariana, Héctor y Lucía, personas rotas buscando ser completas, cargando dolor pero anhelando sanación, perdidos pero esperando ser encontrados. Y si esta historia nos enseña algo, es que siempre hay esperanza, siempre hay una segunda oportunidad, y siempre hay alguien cuyo propósito es cruzarse en tu camino exactamente cuando más lo necesitas.